Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo, concluyendo el comentario con el título de Un duro combate, el combate frente al pecado. Termina la explicación del Catecismo con una cita de la Gaudium et Spes, la Constitución Apostólica sobre esa relación de la Iglesia con el mundo, capítulo 37, párrafo segundo, que dice así: a través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Primero destacar que este es un texto del Concilio Vaticano II, de la Constitución, en la que la Iglesia habló de su relación con el mundo. ¿Eh? Que a veces se ha hecho una visión del Vaticano II como si, bueno, pues fuese pues un momento en el que la Iglesia hubiese casi negado la tradición anterior y hubiese presentado pues un panorama en el que no tenemos ya ni que luchar contra el pecado y tenemos, o sea, vamos a leer el Vaticano II y no hacer de él una caricatura. Aquí habla claramente de que aquí existe una batalla que nos va a durar hasta el final. Por cierto, dice, una batalla que comenzó en el origen del mundo, con el pecado original, y que durará hasta el último día. O sea, que la tentación va a estar hasta el final. Que incluso es un error pensar, y ahora lo digo por las personas mayores, bueno, pues que yo cuando era joven tenía tentación. No, aquí la tentación, pues es que suele terminar un cuarto de hora después, ¿no?, de haber muerto. Eso lo digo en broma, claro. Pues es que es así, es así, y hay tentaciones muy distintas, y a lo largo de la vida, pues las tentaciones son muy camaleónicas, se adaptan mucho a las situaciones, se adaptan mucho, pero en el fondo uno rasca un poco, rasca y se da cuenta que es el mismo, el tentador, es el mismo que se adapta a esta situación, luego se adapta a la otra. En el fondo es una soberbia disfrazada de una cosa cuando somos adolescentes, disfrazada de otra cuando somos adultos, cuando somos ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que habéis escuchado en alguna ocasión esa expresión que dice, ¿no?, que los defectos de joven son manías de mayor. Y a veces, pues claro, que aunque el panorama externo pueda cambiar mucho, en el fondo la tentación es la tentación y se va un poco reeditando en distintas etapas de la vida. Bueno, por cierto, es un error pensar o sea, que cuando uno ya alcanza determinada edad, bueno, pues yo ya en este momento de mi vida no tendré un tipo de tentaciones, pero tendré otras tentaciones de desesperanza, de tristeza. Igual no tengo un tipo de tentaciones como tenía cuando era adolescente, pero tendré otras. En la vida espiritual, cuando uno lee la vida de los santos, ve que los santos han mantenido combates fuertes y potentes, ¿no?, en los últimos momentos de su vida. Luego, como dice aquí, esta batalla comenzó en los orígenes del mundo y durará hasta el último día, así dice este texto de la Gaudium et Spes. Bien, y entonces invita el Concilio Vaticano II a no abstenerse en esta batalla, sino diciendo, yo estoy metido en esta lucha y yo no puedo ver los toros desde la barrera, o no puedo estar yo viendo llover desde fuera del cristal, porque es que nadie está en una campanita de cristal fuera. No, aquí todos estamos implicados en esta lucha. Y dice, y no sin grandes trabajos, no sin grandes trabajos. O sea, existe una batalla que tenemos que darla. Y de esa manera, me llama la atención esta expresión final, fijaros, seremos capaces de lograr la unidad en nosotros mismos. Es decir, que el pecado tiende a dispersarnos, a dividirnos dentro de nosotros. Uno de los primeros influjos del pecado es que uno pierde la propia integridad, está interiormente dividido.
dividido, ¿no? Está como separado de sus ideales, está fracturado interiormente. Y sin embargo, la gracia lleva a cabo una obra de restauración, de que tengamos una unidad de vida, que no estemos dispersos interiormente, ¿no? Que seamos íntegros. Entonces, tener unidad de vida, tener integridad interior, o sea, estar interiormente, pues, madurados, ¿no? Ser maduros en el sentido de que el querer, el juzgar, el sentir, etcétera, todo ello se conjugue, ¿no? Y eso es un don muy grande, es una de las, está íntimamente ligado a la felicidad. Pero claro, aquí la felicidad tiene un precio. Y que el precio de la felicidad es la fidelidad. ¿Eh? Es la fidelidad que con la gracia de Cristo es posible, y con la gracia de Cristo es posible, ¿no? Pues que nuestros enemigos sean, que el enemigo de la felicidad, que es el pecado, nuestros pecados sean combatidos. ¿No? Y además con esperanza de ser vencidos. ¿Eh? Bueno, pues este es el mensaje con el que el catecismo concluye esta explicación, diciendo un duro combate. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.